Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda Lizeth Cabello Reina. El día de hoy les voy a hablar acerca del tema de defensa en profundidad en base de datos. Bueno, el término de defensa en profundidad originalmente se refiere a una estrategia de defensa militar que consistía en colocar varias líneas defensivas consecutivas en lugar de colocar una línea única muy fuerte. Una de las ventajas de esta estrategia es que el empuje inicial se va perdiendo al tener que superar las distintas barreras. Además, se puede conseguir que la fuerza del atacante se disperse. De este modo se debilita, pudiendo el defensor reorganizarse para poder controlar el ataque en los puntos más débiles. Esta misma idea también se puede utilizar en aplicaciones civiles, ya sea en las instalaciones nucleares o en la computación. En la computación, el concepto de defensa en profundidad se basa en la premisa de que todo componente de un sistema puede ser vulnerado, por lo tanto no se debe delegar la seguridad de un sistema en un único método o componente de protección, es decir, que no se use solo una técnica de protección. De esta forma se propone el uso de distintas técnicas que permitan duplicar los elementos de protección para así poder limitar los daños en caso de una intrusión en la primera línea de defensa o en el componente más expuesto. Además, en la computación, el modelo de defensa en profundidad se desarrolla por capas, en donde se pueden definir estrategias acordes a la naturaleza de los posibles riesgos que hay en cada una de ellas. Estas capas son controles administrativos, perímetro físico, perímetro lógico, red interna, equipo, aplicación y datos, siendo los datos la última capa a proteger, ya que es nuestro componente más crítico. Se busca en todo momento contar con la protección máxima hacia los datos. Haciendo un paréntesis para hablar acerca de la seguridad en base de datos, se nos menciona que la seguridad de los datos implica protegerlos de operaciones indebidas que pongan en peligro su definición, existencia, consistencia e integridad independientemente de la persona que los accede. La forma en la que se logra proteger los datos es mediante mecanismos que permitan estructurar y controlar el acceso y la actualización de los mismos. En este punto entra la metodología de defensa en profundidad. ¿Por qué? El objetivo de la defensa en profundidad es impedir que antes que un atacante llegue a obtener un dato o información, debe vulnerar más de una medida de seguridad, es decir, poder pasar cada una de las barreras que se le presentan gracias a esta metodología. Asimismo, la defensa en profundidad orientada a base de datos tiene como finalidad el proteger con varias técnicas, herramientas, software, entre otros, la información que se encuentra en ellas. En cualquier caso, es un activo crítico, debido a que se guarda todo tipo de información que llega a ser confidencial. Pero, ¿por qué es importante la seguridad en base de datos? Bueno, algunas de las áreas en las que pueden presentarse una potencial amenaza son hardware, software de aplicación, redes de comunicaciones, base de datos, usuarios, programadores u operadores, administrador de base de datos. Las bases de datos representan el corazón de cualquier organización. Esto es porque almacenan registros de clientes y otros datos confidenciales del negocio. Según Imperva, el top 10 en amenazas en el entorno de base de datos, sin meternos muy a fondo, serían privilegios excesivos e inutilizados. Es cuando a alguien se le otorgan privilegios que exceden los requerimientos de su puesto de trabajo, creando un riesgo innecesario. Abuso de privilegios. Los usuarios pueden llegar a abusar de los privilegios para fines no autorizados, por ejemplo, el sustraer información confidencial. Inyección por SQL. Este ataque puede dar acceso a alguien y sin ningún tipo de restricción. Malware y spear phishing. Se trata de una técnica combinada que usan los cibercriminales, hackers patrocinados por estados o espías para penetrar en las organizaciones y robar sus datos confidenciales. Auditorías débiles, que básicamente sería no recopilar los registros detallados de las auditorías. Exposición de los medios de almacenamiento para backup, no cuentan con esta protección. Explotación de vulnerabilidades y bases de datos mal configuradas. Datos sensibles mal gestionados, esto ocurre si no se aplican los controles y permisos necesarios. Denegación de servicio. En este tipo de ataque se le niega el acceso a las aplicaciones de red o datos a los usuarios previstos. Limitado conocimiento y experiencia de seguridad y educación.
sería por la falta de conocimientos técnicos para poner en práctica los controles de seguridad, políticas y capacitación. Para poder mitigar este tipo de amenazas, podemos utilizar la metodología de defensa en profundidad que mencioné anteriormente. A continuación muestro ejemplos de qué es lo que podemos utilizar en cada nivel. Controles administrativos. Programas educativos de seguridad para los usuarios, administradores y todo aquel que tenga acceso a la base de datos. Perímetro físico. Guardias de seguridad, bloqueos. Perímetro lógico. Firewalls. Red interna, seguridad de IP, que sería IPsec. Equipo. Prácticas destinadas a reforzar los servidores y clientes, herramientas de administración de revisiones, métodos seguros de autenticación y sistemas de detección de intrusos basados en host. Aplicación. Prácticas destinadas a reforzar las aplicaciones. Y datos sería cifrado. Bueno, ¿y cuál sería una base de datos con defensa en profundidad? Las bases de datos de Oracle contienen la mayoría de los datos relacionales del mundo y son objetivos atractivos para los atacantes que buscan objetivos de alto valor para el robo de datos. Además, el compromiso de una base de datos de Oracle puede resultar en decenas de millones de registros violados que cuestan millones en actividades de mitigación ante las respectivas violaciones. Para esto, Oracle nos menciona que se pueden asegurar nuestros datos más valiosos con sus potentes controles de seguridad preventivos y de detección que incluyen cifrado de datos transparente, gestión de claves de cifrado, control de acceso privilegiado de usuarios y multifactoriales, clasificación y descubrimiento de datos, monitoreo y bloqueo de la actividad de la base de datos, auditorías e informes consolidados, enmascaramiento de datos. Oracle puede implementar soluciones confiables de seguridad de datos que no requieren cambios en las aplicaciones existentes, ahorrando tiempo y dinero. Anexo un video donde explican el por qué Oracle Database Security. Es aquí donde entra Oracle a la metodología de defensa en profundidad, ya que aplica esta misma en sus bases de datos. Tomando como ejemplo este diagrama, podemos observar que el modelo de las bases de datos de Oracle cumple con la metodología de defensa en profundidad, contando con más de una técnica o herramienta para la protección de las mismas, además de contar con distintas barreras que debilitan los intentos del atacante. Este diagrama va orientado a la base de datos de Oracle Database 12c. A continuación adjunto la página oficial de Oracle y su guía de instalación y configuración. Y eso ha sido todo por mi parte, muchas gracias.